Muy bien, nuevamente Ok. bienvenidos, bienvenidas todas y todos una vez más a este espacio en el cual estamos aprovechando la virtualidad para realizar una recopilación histórica del campo de la psicología o de las psicologías en plural, como lo prefieren llamar, en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Y es un gusto para mí encontrarme en esta oportunidad con Juan José Agudelo, que muy amable está atendiendo también nuestra invitación. Bienvenido y gracias nuevamente, estimado Juan José, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues no, primero que todo, gracias, Dalve, por ese trabajo tan dedicado, tan bien hecho, tan pausado, tan grato, que es saber de nuestra facultad, de nuestra gente, de lo que está pasando en el mundo con nosotros. Entonces, pues me alegra mucho participar. ¿En qué puedo ayudar? Gracias nuevamente, eres muy amable. Bueno, como tú muy bien lo sabes, la Universidad del Valle, nuestra alma mater, acaba recién hace unos meses, mediados del año 2020, un año conflictivo, duro por lo de la pandemia, el confinamiento. Se celebraron 75 años, una fecha significativa de la fundación de esta universidad. ¿Qué Ujú. significa precisamente Univalle para ti, Juan José? Bueno, en la cuna de donde nacieron muchas cosas. Eh, yo tuve, cuando ingresé a la Universidad del Valle, tuve que enfrentarme a una serie de, de malentendidos, de la falta de comprensión de lo que era la psicología en la familia los tíos míos se burlaban, los primos míos se burlaban, la gente no entendía que yo qué hacía allí, yo debería estar haciendo algo que fuera diferente. Y eso lo recibí a través del proceso de la carrera y lo recibí después de la carrera. Es decir, fue una de las cosas que más me ha preocupado, la forma en como el posicionamiento de la profesión eh, en el medio social, el mal entendimiento que hay de ella y pues en gran parte también los problemas que nosotros mismos hemos generado por falta de participación un poquito más agresiva, educando a la gente acerca de lo que es la psicología. Pero la psicología del Valle para mí fue excepcional, sobre todo porque yo tuve la oportunidad de contrastarla cuando hice después la maestría y cuando después terminé el PhD. Tuve muchos profesores de muchas partes y el contraste, el contraste cuando vos encontrás otros profesores de otras nacionalidades en otras partes del mundo, es donde vos realmente valorás la riqueza intelectual y la riqueza educativa que tiene el departamento y que tiene la psicología que nosotros recibimos. Fue absolutamente excepcional. A nivel académico, te puedo decir, la educación que yo recibí en la Universidad del Valle fue excepcional. Es decir, yo llegué a unos niveles de posgrado en donde simplemente revisaba lo que yo ya había visto en la Universidad del Valle. A nivel humano, la Universidad del Valle es absolutamente grandioso por su diversidad. Es absolutamente espectacular porque tú conoces el mundo real, no el mundo encapsulado en las universidades privadas, en el mundo escéptico, eh, con- creado con bisturí, con cirugías, para que se vea muy bien, no con la cantidad boyante de dinero, aunque la universidad, por ser una fundación social, una fundación que el gobierno la paga en gran parte, pues tiene mucho más recursos que inclusive que la privada, pero eso no lo veíamos en ese momento. O no lo ves tú, sino hasta que tienes el contraste. Lo que yo digo, el contraste es muy bueno. A nivel social, la Universidad del Valle pues representa lo que es nuestro Colombia, lo que es nuestro Cali, nuestro Valle y lo que es nuestra educación, con todas sus bellezas y con todas sus tristezas, con todos sus conflictos y con todos sus procesos. Y yo viví eso eh, y lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo porque yo venía de otro mundo. Yo soy egresado del Colegio Bermans, jesuitas, PAMISA, un poco de gente allí
muy interesante el mundo de los curas, pero encontrarse uno con otro mundo en donde usted Hubo ve, un contraste fuerte que te tocó ir de pasar de una cápsula de protección máxima al mundo abierto, al defiéndete como puedas. sí, pero más que fuerte fue enriquecedor. Y yo no, y tuve momentos difíciles, en momentos en los que había unos conflictos sociales y unos conflictos eh, que afectaban a todo lo que estaba pasando. Es decir, de las pedreas, las cosas que había que descubrir y que interesante. Tuve unos compañeros muy La, buenos también. la protesta, la revolución, la revuelta. No sé si revolución, porque todavía estamos en ese proceso, pero sí había la gente manifestando protestando contra un estado, contra una circunstancia de vida que todavía está por cambiar. Entonces, lo que me llevaba a mí mucho a cuestionar la forma y los métodos que se estaban utilizando y a participar activamente en la forma de esto, porque pues cuando estuve siendo como presidente del Consejo Estudiantil del área mía, dentro de psicología, y que fuimos a la FEU a representar psicología, pues también fue muy duro encontrar con que no había mucho respeto por los psicólogos, ni siquiera entre los estudiantes. Y Entonces antes de que continúes con ese recuento de lo de la del Valle, como un poco más en detalle, que nos lo podrás continuar detallando en una línea posterior, me gustaría que nos cuentes qué piensas y para ti, considerando que has tenido la oportunidad de hacer una maestría y inclusive un doctorado en el exterior, lo cual no es fácil, y menos hacerlo en Estados Unidos, donde es complicado posicionarse como psicólogo en el área eh, clínica, muy pocas personas del extranjero lo logran. ¿Qué piensas precisamente de ese paso que está por darse en Univalle, que el instituto vaya a convertirse en una facultad? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo percibes ese cambio? yo creo que todo es beneficioso, el cambio siempre es beneficioso, pero yo creo que la altura que le da el nivel académico que trae la que ya es facultad de psicología es muy alto. Entonces el hecho de que tenga un nombre de facultad o que tenga o el instituto, eso es casi que irrelevante cuando tú te enfrentas al mundo real, ¿sí? Eh, yo siento que la educación es tan prima, tan excelente, el nivel de compromiso de los profesores era tan alto, el nivel de entendimiento de su contexto la, toda la dinámica que ellos traían hacía supremamente enriquecedor el proceso. Entonces, sí, facultad, pues hombre, entre mayor tengamos un posicionamiento eh, de autoridad dentro de la universidad misma y dentro de todo lo que es el colegiado de universidades, pues mejor. Pero yo te digo una cosa, la educación que yo recibí allá es de calidad mundial. Es decir, yo podía haber ido a la Sorbona o hubiera podido haber ido a la Complutense o hubiera podido haber ido a cualquier universidad en el planeta, ¿sí? Y las consideré todas. Es decir, yo inclusive apliqué en Australia, apliqué en Chile, que me llamaba mucho la atención. Apliqué y en Estados Unidos apliqué en como en 40 universidades. Y lo interesante del caso es que pasé en todas pasé. Entonces, ya ahí en ese momento podía darme el lujo de escoger la que quedara más cerquita de la casa. Entonces, ahí ¿Y fue cómo fue, donde. a propósito que mencionas eso, que puedes conseguir entrar a una universidad que te quedaba muy demasiado cerca a tu lugar de residencia en Cali? ¿Cómo fue esa historia para más en detalle? Por favor, explícanos, Bueno, aparte de lo que no. ya has mencionado, A- para llegar a a- estudiar y por qué escoges psicología y cómo fue ese proceso, como en detalle. bueno, no, pues el primero es, pues te graduaste de la Universidad del Valle, perfecto. Y yo ya estaba trabajando. Antes de salir de la Universidad del Valle, yo hice la práctica mía, el último año yo lo hice en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario. Y allí me hice amigo de un montón de doctores y de cosas, y yo siempre llegaba con el componente de la salud mental.
con el componente de la parte psicológica del ser humano, que es completamente abandonado en el mundo médico. El mundo médico, esto es, ellos miran a los psiquiatras, ¿sí? Como, los miran mal, y con toda razón, pues, no es porque ni a ellos les gusten ni a mí me gustaban. Y entonces yo entraba con un contexto diferente, pero ellos tienen el poder de la medicina, de lo que es la droga, de utilizar eso. Y también tenemos los cirujanos y tenemos, pero los de medicina interna, los médicos de medicina interna, son lo que yo llamo los reales médicos, son la gente que está más metida en el estudio profundo de lo que es eh, la, la, la parte médica, la parte del cuerpo. Pero cuando ya llega el paciente, entonces entrar a trabajar en un grupo interdisciplinario es realmente complicado, sobre todo porque la única parte interdisciplinaria era todos médicos y un psicólogo, no, perdón, ni siquiera psicólogo, yo era estudiante de psicología. Entonces a mí me miraban, no sé, como un mugre en el pero poco a poco yo me fui ganando el respeto. Y me fui ganando el respeto porque aprendí a debatir y aprendí a traer conceptos que para ellos son foráneos. Eh, el caso, se hablaba de una persona con un infarto de miocardio y empezaron a hablar de todos los componentes, de los músculos, de las estas, y yo les decía un momentico, para mí este hombre no lo mató eso, sino que lo mató que lo dejó la mujer, que se le acabó el negocio, que el tipo está sufriendo porque perdió el amor de su vida, porque se le murió un hijo. Eh, el sufrimiento, que es un componente psicológico muy importante de la dinámica de la vida de una persona, no lo tenían en cuenta. Entonces yo llegué a confrontar eso y como como que los sacaba de la silla y les hacía preguntas a ellos que nadie se las hacía porque no tenían por qué. Era una consulta médica, iban a hablar del corazón del tipo y entonces sacaban mediciones y cosas. Y yo les decía, un momentico, pero hablemos del sufrimiento de este individuo, hablemos del dolor, que es lo que le está pasando. Y, y ahí es enredado, ahí quedaban todos frenados y yo entraba a debatir con mi proceso y a trabajar. Después de eso, yo empecé a hacer un poquito de investigación, mis pinitos de investigación con un neurocirujano por unas ideas que se me ocurrieron a mí visitando Cartagena, que nos fuimos con un grupo de amigos y nos fuimos de Cartagena a Barranquilla, porque según ellos se acabaron las mujeres en Cartagena, entonces nos íbamos para Barranquilla todos. Entonces íbamos en el carro pues, de noche y empezamos a observar que las líneas de energía que transmiten la energía, saltaba la energía de un poste al otro de noche. Tú la ves, que pasa y yo decía, wow, estos ingenieros como un debrado, como no pueden templar un cable de una ciudad a la otra, sino que tienen que partirlo en pedacitos, de poste a poste, y le hacen un puente para que pase la energía. ¡Wow! ¿Qué? Y de pronto se me ocurrió que de pronto se podía hacer lo mismo con las células Golgi 2 en la columna vertebral, porque cuando hay una persona paralizada, es porque hay un corte de esa específica células, que son las tipo Golgi 2 que van de los pares craneales, desde acá arriba hasta abajo y que son las que transmiten todo. Y entonces empecé a trabajar con un neurocirujano haciendo pues investigación. Un día iba yo por la Cesta de Cali y un carro muy bonito iba adelante mío y pasó un personaje y le cerró un taxi, le cerró así la cosa. El carro frenó, yo iba detrás y de pronto el chofer de ese carro abrió la puerta y salió y el carro explotó. Y todos, pues, y todo el mundo, mírenlo, ese fue, ese fue. Bueno, había un tipo, asesinaron a una persona allí, delante de nosotros. Yo me quité el cinturón, la pierna del chofer quedó como una escoba, lo amarré, lo montaron en un taxi y fue para el este. Y yo me fui para mi casa, asustado, y muy choqueado con esa situación. Y yo dije, no, yo no podía quedarme quieto, entonces dije, voy a lavar el carro. Y empecé a lavar el carro y encontré que una esquirla había entrado por el jeep mío. Por la puerta de allá y había salido como una cuarta de mi cabeza.
Entonces yo tomé eso como una señal de que me tenía que ir. Me cansé, porque cuando nosotros estábamos haciendo investigación, toda la plata se iba para Patarroyo. Todo era para Patarroyo. Para las demás investigaciones, los otros científicos, la otra gente que quería hacer ciencia en Colombia, ahí no había plata. Entonces la diferencia con Patarroyo era que él sabe vender muy bien su profesión. Y nosotros, eso es una de las carencias que yo le vi a la universidad grandes, después de que me gradué, y es que nosotros no sabemos vender nuestra profesión, no sabemos mercadear nuestro craft, nuestras habilidades. Los psicólogos van y son personas que trabajan muy duro y trabajan en lo que es la esencia del ser humano, trabajan con lo más importante del ser humano. A la oficina de un psicólogo, perdón, no te oigo. Básicamente eso fue lo que te impactó entonces desde tus inicios, la parte de la investigación de fondo, de conocer el asunto de la persona, de la parte emocional, afectiva, el To- sentimiento, to- la todo parte arrancó, cognitiva, el pensamiento. sí, sí, pero todo arrancó con una pregunta. Y la pregunta siempre fue, ¿por qué la gente hace lo que hace? Y es una pregunta que parece muy simple, pero lo que yo veo y he visto toda mi vida es que la gente dice una cosa y hace otra. Eso para mí era fascinante. ¿Cómo es posible que una persona piense de una manera, diga que va a hacer algo y haga algo absolutamente opuesto a lo que está diciendo? ¿Dónde está esa incongruencia? ¿Por qué se genera? ¿En dónde? ¿Cuál es el factor de la parte consciente y la parte emocional? ¿Qué es lo que maneja el ser humano? ¿Qué es lo que maneja la conducta? Y, Las y estudié motivaciones. todo el... Sí, pero es que usted puede estar motivado a una cosa y tú te encuentras constantemente, todos los días, gente que está motivada a hacer algo y hace exactamente lo opuesto. Es decir, yo sé que a ti no te ha pasado, pero a lo mejor conoces a alguien que para esta época del año dice, yo voy a empezar a hacer ejercicio. Ujú. Y entonces empiezan ejercicio un día y de pronto 2 días. Y al tercer día ya empiezan acá la excusa, está lloviendo, anoche me cansé, lo que sea, pero empiezan la excusa, a generar excusas. Yo le llamaba eso excusitis chronicus repetitus, que es que la persona encuentra maneras de invalidar su propio deseo de salir adelante o sus propios planes de vida. Y trabajar en eso es complicado. Entonces, volviendo al cuento, yo después de eso después de ver ese asesinato tan horrible y que casi me lleva a mí en el proceso, yo empecé a aplicar a universidades en todas partes del mundo. Y empecé a aplicar, y empecé a encontrar, yo siempre fui un enamorado de Miami. A mí me parecía Miami una ciudad espectacular, sobre todo porque en Cali no tenemos mar, y ahí a mí me fascina el mar. Entonces, recuerdo que cuando muy pequeñito con mi papá, eh, me, me sorprendió muchísimo ver las playas y ver toda esa abundancia, esa belleza. Para mí y yo quería vivir allí. Entonces empecé a buscar la forma de vivir allí y de entrar en mi profesión. Entonces apliqué. Resulta que tú tienes que aplicar y presentar todas tus notas y todas tus cosas. Después tienes que hacer un examen, que es el GDI, o es el que va para nivelar, para saber si tú tienes, para saber si pasas académicamente. Y una vez pasas ese plan, tienes que hacer una entrevista. El problema de la entrevista es que, y era muy complicado porque yo tenía visa de turista, pero la entrevista era para entrevista. Todavía no has entrado a la universidad. Y yo dije, no, yo voy a entrar a Nova University, voy a entrar a como de lugar. Y voy a entrar y yo me casé con Mechis, que era mi compañera de universidad. Y nos vinimos con todo, nosotros nos vinimos es que de paseo, pero aquí llegamos pues con las bandejas y con las ollas y con todo para quedarnos. Como yo le decía a la gente, no del todo, pero sí por ahí unos 60, 70 años mientras mejoran las cosas allá. Y llegamos aquí y empecé a estudiar y a meterme de lleno. Fue durísimo, durísimo porque me encontré con un proceso neurológico muy complicado. Y era de que yo pensaba, leía, estudiaba, me acordaba, vivía en español. Y de pronto yo empecé a recibir clases y todo en inglés. Y yo pues hablaba inglés, pero una cosa era estudiar y otra cosa recordar. Entonces me Hay, ocurrió un pro.
Me quedó la inquietud porque de repente saltaste muy rápidamente a tu época en que emigras precisamente a Florida, a Estados Sí. Unidos, a adelantar aún más, a avanzar más tu educación. Pero creo que quedó ese espacio y quedé con esa inquietud que nos compartieras un poco más de esa experiencia en Univalle, de las anécdotas o de la época en que Oh, estuviste sí. específicamente, si fue en los 80s o finalizando los 70s, qué sé yo. O sea, fue en los ochentas, mediados de los ochentas, y fue espectacular. Sobre todo porque, por lo que te decía, por la diversidad de gente. Había gente de todos los niveles, de todas las formas, todos muy valiosos, cada cual traía su opinión. Unos la traían de una manera mucho más intimidadora y fuerte, y otros eran más delicados y más en su parte. Unos eran muy académicos y en lo suyo, otros eran estaban más involucrados socialmente. Era absolutamente espectacular, era como un buffet de personalidades, de gente, y pues por eso yo no tengo hermanos, entonces para mí pues esta gente era descubrir un mundo nuevo. Tuve experiencias muy valiosas y muy difíciles también. Eh, yo fui invitado a la FEUB a reuniones y me acuerdo que las opciones para que te escucharan eran muy interesantes porque me parece que eran tres opciones: el Partido Comunista, las FARC y el M-19. Ah, no, y el ELN. Esas eran las cuatro opciones para tú alinearte. Y yo no pertenecía a ninguno, ¿sí? Yo no era ni conservador ni liberal. Yo he sido en mi vida apolítico hasta cierto punto, ¿no? Es decir, en contra, pero ayer había un medio ambiente político y había un comando muy bravo de filosofía y de una manera intelectual de lo que era el marxismo-leninismo y el marxismo maoísta. Y se veía esta confrontación. Entonces nosotros llegamos a las reuniones y era muy interesante porque la confrontación era real y las reuniones duraban 3 días. Eso, duraban 3 días donde comíamos pizza y seguíamos unos debates, los añoro todavía, exquisitos a nivel intelectual, a todos los niveles. Entonces, eh, y me fui ganando poco a poco también el respeto de esta gente, porque yo planteaba cosas reales, es decir, reales, y sobre todo una de las cosas que más me han afectado a mí en mi vida es la falta de practicidad de la mayoría de las cosas. Eso no lo enseñan en las universidades, ni le enseñan a las personas cómo defenderse, cómo defender su profesión, cómo vender o cómo mercadear su profesión, cómo crear un impacto, cómo trabajar en equipos interdisciplinarios de alto calibre, donde se está jugando vidas y cosas. Entonces yo aprendí eso allí, sobre todo a nivel del Consejo Estudiantil, donde tuve esta confrontación y no se puede llamar confrontación, eran debates exquisitos y de una riqueza intelectual y invaluable. Después pasé a la Universidad del Valle en el Departamento de Medicina a hacer la práctica en el hospital universitario y ahí me encontré también con otra serie de debates donde tenía una confrontación, donde no validaban nuestra profesión como algo real. Para los médicos nosotros éramos hocus pocus, era lo más cercano a un brujo. Nosotros, la carencia de respeto por el psicólogo me impactó muchísimo y me impactó al punto de que yo empecé ¿cómo se podría decir? Como una tarea a rescatar el nombre de la psicología, a defenderlo. Y entonces empecé a hacerles a ellos preguntas lo que te decía, que ellos no sabían cómo responderlas, ¿sí? Con respecto al sufrimiento, con respecto al dolor humano, con respecto a la... Me acuerdo con mucho, muy vívido, el preguntarle a los médicos, bueno, a ver, identifiquemos pues cómo es que ustedes van a medir una tristeza aquí y dónde la van a encontrar. Porque la tristeza, ¿sí? Ustedes creen que no mata, pero mata. Y no solo mata el cuerpo, sino las ganas de vivir. Entonces, cuando tú le dices eso a los médicos, los sacas de su zona de confort y eso nos permite a nosotros, no sé, como reencontrar un proceso nuevo. Al salir de allí, pues hay una cantidad de experiencias y de anécdotas. Yo tengo cientos de anécdotas
de eventos y cosas que pasamos, de cosas que son, ahorita se parecen chistosas, pero en ese momento se acabó el ¿Como mundo. cuáles, como cuáles de esas anécdotas nos podrías compartir de esa época en Univalle, aparte de las que nos has contado hasta el momento? Pues yo, varias cosas. Una que me acuerdo fue cuando fui me metí a la oficina del doctor Rodrigo Guerrero, que fue rector, recién hizo su inauguración. Y me acuerdo porque se ponían las gafitas así, y miraba así, él trabajaba. Y él dijo que iba a hacer una rectoría de puertas abiertas. Y yo me fui y me metí. Y fui allá y toqué. Oiga, doctor, yo vengo acá porque estoy muy preocupado. Y me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y dijo, no, doctor, yo estoy muy preocupado porque usted dijo en su discurso y entonces él me dijo, sí, sí, efectivamente, yo soy médico. Y le dije, pero doctor, con todo el respeto, ¿qué hace un médico manejando una universidad? La va a estrellar. Y el tipo le pareció chistosa la cosa. Y, y me dijo, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Yo le dije, yo soy psicólogo. Él se burlaba de mí todo el tiempo, me decía, ¿y por qué no estudia usted algo de verdad? Entonces yo le decía, pues como que medicina, eso es muy fácil. Y nos daba ahí y desarrollamos una Fuertes conversa ahí. agarrones. Era más una vaina cordial y jocosa de yo decirle a él. Entonces él me decía que él era epidemiólogo. Y yo le decía, ah, sí, un médico con 2 semestres de estadística. Y, ah, ja, 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 y entonces él me tiraba pullas y yo le tiraba pullas, pero nos hicimos amigos hasta mucho tiempo después. Después él estuvo no solo fue alcalde, sino que después vino a la OEA aquí. Y yo casi, cuando yo lo pillé, que yo estaba saliendo ya del PhD, él estaba también saliendo y casi logro meter un proyecto que tenía yo severísimo para hacer algo a nivel latinoamericano. Eh, Porque después le cuento qué fue lo que pasó conmigo desde el punto de vista clínico y cómo empecé a dar la vuelta a tratar de vender mi profesión, que después me di cuenta que era muy difícil y que pues no nos habían enseñado, nosotros no nos habían enseñado a vender la profesión. Entonces Y y aquí en Estados Unidos vos tenés una licencia y vos tenés unas cosas, pero aquí está el problema de los seguros y es un es más complique. complejo. Sí, es un complique. ¿Qué cambios te tocó experimentar o experienciar o vivir durante ese periodo de Univalle? Antes de que partieras Sí, después de sí, tu graduación, muchos. qué transformaciones viste en Univalle y en Muchos, psicología? muchos. Nosotros tuvimos una profesora barranquillera, Lorza, bonita ella y joven y chévere, que trabajaba en procesos conductuales clínicos, ¿no? Ella trabajaba con herramientas y nos daba unas. Y un día, en una de las clases de ella habló de una técnica muy interesante que se llamaba interferencia de respuesta. Y la interferencia de respuesta tiene un concepto muy sencillo y es, si usted quiere, eh, si usted quiere limitar una conducta nociva o dañina o indeseada, pues usted simplemente la asocia o la interfiere con una conducta que es incompatible. El ejemplo más típico o más común que ella daba era si una persona que está fumando, pues usted hace su cuadro de cuáles son los momentos en los que más ansiedad tiene, que más quiere fumar y lo pone con una conducta que es incompatible, como nadar. Yo no he visto a nadie todavía nadando y fumando a la vez, porque las conductas son incompatibles. Y a mí me pareció el concepto absolutamente espectacular, porque era algo aplicado, práctico, algo que yo podía morder, masticar, usar inmediatamente. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención desde el punto de vista clínico era qué podía hacer yo para que una persona que necesitara una respuesta, pues no la necesitaba dentro de 6 sesiones, la necesitaba ya. Ella necesitaba, esas personas necesitan resolver una situación de crisis que se le está consumiendo su vida. Y ellos necesitan que usted como psicólogo, como profesional, ofrezca una serie de alternativas viables, prácticas y realistas que esa persona puede implementar inmediatamente. Y eso es uno de las grandes falencias que yo le encontraba a otro tipo de terapias que eran, sí, que pueden ser un poquito más profundas en ciertas cosas, pero hay cosas que son críticas en un momento y que se necesitan. Entonces me llamó ese concepto Como espectacular.
lo vienes tratando Sí, de explicar. el- 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 era psicología aplicada. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que todavía nadie enseña. Bueno, antes de que se interrumpiera por un momento la grabación, estimado Juan José, nos venías explicando esa parte interesante de ese cambio que tú notaste que se dio en psicología en Univalle por medio de esa clase con esta psicóloga tan interesante donde te estaba enseñando unos conceptos que te llamaron mucho la atención. Y ahí estabas cuando se interrumpió Sí, sí, la sí. grabación. Una de las partes que yo sentía esa carencia cuando estábamos en todo el proceso académico de la Universidad del Valle era la parte práctica. ¿Sí? Porque nosotros veíamos los conceptos en las clases y los estudiábamos y nos hacían los exámenes, pero al final, pues, lo que la gente quiere es única y exclusivamente solucionar su problema. Cuando la gente entra donde el psicólogo, no va a preguntarse qué tanto es que sabe el psicólogo, ni de dónde viene. Ellos necesitan es alguien que los escuche y que les provea algo, un camino, una idea, una opción, una alternativa, un método, algo que les permita a ellos retomar control de una parte de su vida que siente que están perdiendo. Para unas personas eso es fundamental. Hay otras personas que quieren entrar a comprender cosas más profundas de sí mismos y para eso pues hay otra metodología y otras cosas y otras alternativas desde el punto de vista de aplicabilidad de utilización de lo que es la psicología clínica. Esta psicología de la que te estoy hablando no es una psicología clínica basada solo en psicopatologías. Eh, y era otro de los conceptos que yo he debatido todo a través de mi vida. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos se utilizaba el DSM-3 o el DSM-4, que es el Diagnostic Statistical Measurement Tool, y uno de los problemas que yo le encontraba es que en ninguna parte de ese vademecum, pues, que es así gigantesco, hay un código que diga, la persona es normal. La persona que entraba donde un psicólogo clínico, para que le pagaran al psicólogo clínico, tenía que salir enferma de algo, o un problema de ansiedad, o un problema de depresión, una bipolaridad. Algún tipo de diagnóstico teníamos que darle de los miles que habían allí. Pero ninguno era, eso es un proceso normal, esto es vida, ¿sí? Entonces, es uno de los conflictos más filosóficos míos, porque no me permitía a mí liberarme de ese yugo que era el tener que colocarle una etiqueta a cada paciente y a cada persona. Y era uno de los componentes más complicados a nivel social, porque tú lo has vivido y creo que todos los compañeros lo hemos vivido, que si tú vas a una fiesta y tú dices yo soy psicólogo, inmediatamente la primera respuesta, ay, pero usted no me va a analizar. Unas ridiculeces que a mí me molestaban a mí. Todavía me molestan. Sobre todo porque yo le decía, no, si yo lo analizo, me toca cobrarle. Y en la fiesta no sé, no se debe hacer así. Eso es uno, por un lado. Y por otro lado, empecé a defenderme, ¿no? Entonces empecé a ir a la fiesta porque me encantaba y todavía me encanta bailar. Y como buen caleño. Y yo llegué a las fiestas y lo peor que usted puede decir, lo peor que usted puede decir es que usted es psicólogo o médico, porque inmediatamente le saltan, "Ay, yo tengo un niño con un, ay, yo tengo y me duele aquí". No, 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 no. Entonces yo era, La consultitis. sí, 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 claro. Yo era físico termonuclear y en eso no te pregunta nadie nada. Entonces, ¿usted qué hace? Yo soy físico termonuclear. Ah, y ya, me moría y yo a bailar. Interesante. Claro, me soltaba de ese yugo, de esa vaina que era que empezar a echarle el cuento, que es que mi mamá no me quiso, no me jodas, déjame que yo estoy en mi fiesta, en mis cosas, tranquilito. Y en todas las reuniones era lo mismo. Yo empecé entonces a liderar un proceso dentro de mis compañeros y son algunos de mis compañeros en la Universidad del Valle. Me acuerdo de William López, brillante, un muchacho brillante, brillante. Eh, Me acuerdo que nos invitaron a, al Opus Dei. El Opus Dei seleccionaba de cada facultad un grupo y se los llevaban a darle sus instrucciones y sus cosas. Y yo siempre he sido muy escéptico de todo y especialmente de la religión viniendo de jesuitas. Entonces, este muchacho no, él le parecía eso fabuloso, pues, porque te llevaban a unos sitios donde te daba una conferencia a otras personas
el doctor Miquelsen Uribe, que fue presidente. Y a él lo impresionaba, a mí no me impresionan ni los títulos, ni la fama, ni ese tipo de cosas. Entonces, a mí me molestaba esa cosa y me molestaba la presión que ellos colocaban eh, para llevarte a ese culto y esa cosa que tienen ellos. Entonces, yo les cambié a ellos todos los... para mí ya no eran del Opus Dei, sino del Anus Dei, y eso se molestaban porque yo lo decía burlándome con ellos. Yo siempre he sido toda la vida muy sarcástico. Y eso eran parte de las vivencias que yo tenía en la Universidad del Valle. Yo aprendí a debatir, a defenderme intelectual y emocionalmente de grupos y de gente. Y eso es invaluable. Eso no lo tienes tú en ninguna otra parte. Tiene que haber un ambiente de esa riqueza intelectual, de esa riqueza educativa para poder tú encontrar ese tipo de personas. Entonces, eso es maravilloso. ¿Qué otra experiencia interesante pasó? Bueno, yo quería aprender cómo se generaba una pedrea. Porque nosotros teníamos ese problema en la Universidad del Valle. Asamblea General, Patio Central, jueves a las 3. Y a las 2:30 empezaba todo el mundo a reunirse. A las 3 estaban arengándonos. A las 4 había una pedrea y a las 5 estaba cerrada la universidad. Y entonces nosotros perdíamos semestres enteros porque cerraban la universidad. Y yo tenía literal afán para salir porque yo necesitaba producir, yo necesitaba poder vivir, yo necesitaba dejar de depender de mis viejos o de lo que fuera. Yo necesitaba poder producir y necesitaba que la profesión me diera un estándar de vida. Y esto no se podía porque cada vez había un problema. Pues empezamos a utilizar lo que es la interferencia de respuesta. La interferencia de respuesta fue un diseño que duró por muchos años en la Universidad del Valle. Después se diluyó con las administraciones, pero era muy sencillo. A los artistas que llegaban a Cali, donaban, tenían que donar, eso fue un mico que metieron en una de las cosas, tenían que donar o un espectáculo o dinero. Entonces siempre había espectáculos. Entonces empezamos a interferir con la respuesta porque nos dimos cuenta de que las pedreas se generaban era emocionalmente. La gente se cargaba emocionalmente con todas las injusticias, con todo lo que estaba pasando. Y llegaba un momento en el que tú querías sacudir el medio. Y cuando tú te metes en un grupo, lo que acaba de pasar, por ejemplo, en el Capitolio aquí en Estados Unidos, que se diluye la responsabilidad porque tu personalidad se vuelve parte de una comunidad. Y si la comunidad es agresiva, tú eres agresivo. Entonces, eso pasaba con mucha frecuencia y empezamos a interferirlo. Empezamos a interferirlo e interferir ese tipo de respuestas con cosas incompatibles. Entonces, a plantear bailes, a plantear orquestas y cosas. Entonces, el estado de tirar piedra es un estado de rabia, de agresividad. Bailar y rumbear es un estado de alegría. Y la alegría y la rabia son incompatibles. ¿Sí? Es decir, una saca a la otra. Y empezamos a interferir con eso. Y después de un tiempo, la universidad duró 10 años sin que la cerrara. De pronto no fue solo por eso, pero yo quisiera saber que sí. Yo quisiera pensar que fue así. La universidad es una... Dime, tienes que abrir el micrófono. Que pudo haber contribuido, Sí, es lo que claro. era tu expectativa. Sí, todo es una sumatoria. Una cosa empuja a la otra y va cogiendo. Entonces, para mí la Universidad del Valle fue excepcional. Excepcional en los debates, excepcional en el conocimiento de la conducta humana. Los profesores eran fascinantes. Fascinantes profesores tuvimos nosotros. Henry Granada, terror, pánico en todo el mundo por todos los compañeros. Lugardo Álvarez, que no era ni psicólogo. Lugardo Álvarez era sociólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, más preparado que una piña colada, pero y muy, muy, muy inteligente. Tenía su problemita que le gustaba el traguito y a mí me encantaba también tomar, pero pues me encantaba picarle el cerebro, porque era un tipo muy complejo. Era un tipo que, a ver te lo pongo, Lugardo se leyó a Carlos Marx en alemán para no perderse, para que no se perdiera en la traducción el mensaje. Eh, Floralba, espectacular en su manejo
de todo lo que era la psicometría. Elsa Strauss, si algo me entusiasmó a mí la parte de psicofisiología, fue ella. Gran parte de lo que tú te conviertes depende de los profesores. Y tú tienes unos mentores, no profesores, unos mentores allá que transforman la vida de la gente. La transforman con sus ideas, con su compromiso. Hernán de los Ríos. Hernán de los Ríos es absolutamente espectacular, no solo como psicólogo, como empresario, sino como ser humano. Es un tipo curioso, entregado, es unidireccional. El tipo ama a todo el mundo y es absolutamente impresionante el nivel de bondad y la capacidad de amor que este hombre tiene. Entonces, para mí eso era inspirador, motivante, era enriquecedor a unos niveles espirituales, emocionales, a todos los niveles. Sigamos, es que hay que tanto, Sonia Maluc, a mí, tantos profesores que eran absolutamente... Muchos y muchas, varias personas han contribuido evidentemente a esa formación tan completa de muchas generaciones de psicólogos, de psicólogas en la Universidad del Valle. Se alcanza a notar a la legua que lo principal, lo que más te llamó la atención fue la parte clínica. Eso creo que queda claro hasta el momento. En la siguiente línea, creo que nos podrías, si eres tan amable, compartir qué logros destacados, significativos has logrado desarrollar en esa trayectoria tan intensa, de tantos años ya uno de en los tu más grandes... graduación en Univalle. Sí, no, pues es que son muchos, pues yo ya estoy viejo, hermano, eso es mucho tiempo, yo no soy un pollito como usted, todavía es mucho tiempo, y yo he hecho muchas cosas porque yo soy muy curioso y me encantan los retos no le tengo mucho miedo a las cosas, me enfrento, muerto de miedo, pero me enfrento, me tiro de una vez a nadar, a ver si nos ahogamos en el proceso o no. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo hice varias cosas, lo primero es que... yo empecé a trabajar en la parte clínica con un grupo de psicólogos y psiquiatras grandes en Miami. Éramos 180 psicólogos y psiquiatras. No nos poníamos de acuerdo ni en la hora ni en el día. Mejor dicho, eso era la locura. Y una de las cosas que más me afectó a mí, una vez estaba yo ya en la práctica acá, era de que a donde el psicólogo llegan los pacientes es referidos por los médicos. Entonces a nosotros nos tocaba salir como a mendigarme, eso era espantoso. Salir a donde los médicos, pues, hacerle bolea como un visitador médico, pues nosotros esperando a que el tipo nos diera la cita para decirle, mire, eso para mí era no solo ofensivo, sino degradante. Entonces, pero pues ese era el tema de conversación en todas las juntas directivas y en todas las cosas donde estábamos todos. Y pues obviamente habían, como en la misma Universidad del Valle, sí era el mundo práctico. Entonces los psiquiatras estaban por un lado, los psicólogos que eran del área conductual por el otro, los psicólogos del área forense que eran por otro lado, eran los ricos, entonces, y los psicólogos clínicos que estaban, los psicólogos que eran sociales, que trabajaban con las trabajadoras sociales, etc. Entonces, uno de los problemas que yo encontraba era que no me llegaban suficientes pacientes, pues yo era nuevo. Entonces empecé a hacer cosas atrevidas. No, 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 no dentro del canal normal. Yo empecé a sacar avisos en el Miami Herald. Si usted tiene un problema, la primera consulta es gratis y si no lo curamos, le devolvemos plata. ¡Ay! Eso fue, ni que yo hubiera insultado a los psiquiatras, eso casi me echan del sitio porque yo era un irrespeto, pero la primera consulta gratis era para que decirle a la persona, escucharla y decirle, muy bien, ahora usted va a ir donde su médico a decirle que usted necesita ir donde un psicólogo y vuelve con la notica de él para nosotros ir donde el seguro y poder tener las cosas. Entonces yo rompí la tradición de cómo tenía que hacerse el generar pacientes nuevos. Y con con esa quote unquote, metodología, pues en 3 meses yo era el que más pacientes tenía de toda la práctica.
y empecé a llenarme de pacientes. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Y dele y volea. Pero después de un tiempo yo veía que yo trabajaba y la plata no llegaba. Yo todos los meses pasando trabajos y haciendo las cosas y no llegaba la plata. Entonces me empecé a averiguar qué era lo que pasaba. Fíjate que los seguros no te pagan. Tienen que llenar unos formatos, unas formas, o tienen que pasar miles de cosas. Tienes que tener todo al día. Y cuando está eso, cada mes y medio, 2 meses, te cambian la forma y vuelven para enredarte, para no pagarte. Entonces, eso me molestaba a mí, pero que no te imaginas, tonto. Entonces, llegó un momento en el que yo ya tenía 2 hijas y Meche estaba en la casa y yo tenía que seguir trabajando. Y yo trabajaba como un animal de 7 de la mañana haciendo recorridos en los hospitales hasta las 10, 11 de la noche viendo pacientes, hasta que me fui donde uno de los supervisores y le dije, ¿quién gana un billete aquí? ¿Cómo es que se gana el billete aquí? Porque yo estoy muriéndome de hambre y esto no es aceptable. Yo le he metido 15 años de estudio a esta vaina, yo no puedo hacer esto, no. Entonces, él me dijo, no, aquí la psicología que da billete es la psicología forense. ¿Y eso cómo es? Cuénteme. No, no, muy sencillo. Usted trabaja con el sistema judicial y pues con los abogados y los abogados, pues usted es uno de los expertos, usted cobra $200 la hora y a usted lo llaman a un juicio para ver quién se queda con el muchacho en un divorcio de ricos y usted evalúa al papá, evalúa a la mamá, evalúa al muchacho, cobra por todo eso y después va y cobra por ir a la corte. Y eso le va muy bien. Y yo dije, este es el sitio. Entonces me puse a estudiar, a sacar la cosa y empecé a trabajar en esta área. Y un día me dijo a mí el supervisor, me dijo, ¿usted le gustaría ganar más plata? Le dije, pues yo llevo atrás, llevo 15 años atrás en deuda, dígame qué hay que hacer. Y me dijo, no, 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 es que estamos necesitando hacer un reemplazo de un psicólogo que se murió. Y me dijo, necesitamos trabajar con unos violadores que mandan el sistema de justicia. Y que explique cómo es eso. Y me dijo, no, usted simplemente lo colocamos allí y a usted le mandan 25 violadores que han salido en parol, han salido después de haber cumplido su cosa y que tienen que estar en la revisión. Y pues es muy buena plata. Le dije, cuénteme cómo es. Me dijo, no, pues cada uno de ellos paga $20, son 25, ya ahí hay 500. ¿Sí? Y fuera de eso, el gobierno le paga $100 por cada uno. Entonces ya ahí hay 2.500, ya van 3.000 por cada hora de trabajo. No, yo dije, no, pues me le eché. Albert, es la plata más difícil que me ganan. Todavía me acuerdo de ella y yo dejé eso hace como 20 años, de lo difícil que es, porque cuando tú vas a trabajar con violadores, los cuentos, la psicopatología, el daño, trasciende lo que es la parte psicológica y ya empiezas a encontrarte con gente que es mala, perversa, gente dañina, donde hay maldad, donde hay el deseo de dañar y doblegar a gente inocente. Y eso es absolutamente devastador, devastador. Al punto de que después de trabajar en eso como 3 años y recuperarme financieramente, empecé a sentir que me estaba enfermando. Yo sentía arqueo, yo sentía, no dormía. Y un día esto es una cosa muy, muy personal, pero son los compañeros, ¿no? Un día me desperté a las 2:30 de la mañana a planear cómo iba a matar a cada uno de esos sinvergüenzas que se volaban, que salían de terapia, iban y violaban y mataban a otro. Y yo decía, Dios mío, y lo peor del caso fue que me encontré con que el sistema no estaba interesado ni en ayudar, ni en curar, ni en trabajar con ellos, estaba interesado en sacarles plata. Y yo no había trabajado y estudiado todo eso para no hacer nada. Yo necesitaba hacer algo que marcara la diferencia. Entonces me fui para donde otro compañero y le dije, necesito hablar contigo a nivel profesional. Y me dijo, estás enfermo, tienes que salirte de ahí. Me dijo, ya estás, se te pegó, vos vas a matar a alguien porque vos vas sintiendo, no es posible que esta gente camine por la calle después de que han estado en la calle.
que vuelvan y repitan, y pasan otros 3 o 4 años y vuelven y hacen lo mismo y nadie hace nada significativo para poderlos ayudar. Sobre todo porque no hay forma de ayudarlos. La gente es mala. Te generó, interpreto yo, una crisis personal, profesional al respecto. Al punto que abandoné la psicología clínica total. La abandoné, abandonada. Y dije, no más de esto porque estoy enfermo. Y me encerré a escribir, y empecé a decir, a buscar. Yo en ese entonces yo era buzo. Entonces me fascinaba bucear. Una de las razones por las cuales viví en Miami. Entonces, yo buceaba 3 veces a la semana. Esa era mi terapia. Y en inglés hay una cosa que dicen que when the going gets tough, the tough gets going. Y yo lo cambié. Dice, when the going gets tough, the tough goes diving. Entonces yo me iba a presión de verdad. Pum, al fondo en el mar, a presión de verdad, a preguntarme y hacer preguntas de fondo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿Y cómo puedo generar un cambio? ¿Cómo puedo generar un cambio en mi vida después de llevar tanto tiempo en esto? Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo opuesto a la psicología clínica, a la psicología patológica, a la psicología forense? ¿Qué es lo opuesto? Entonces encontré que lo opuesto se supone que es la parte productiva, donde está la gente, entre comillas, sana, que son la gente que está en las empresas, los productivos, los CEOs, donde está el billete, donde está la gente, guau, guau, guau. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a trabajar en esto. Pero para poder entrar allí, tenía que diseñar algo que fuera diferente. Porque tú no puedes entrar a hacer lo mismo que ha hecho todo el mundo, porque nadie sabe. Entonces yo empecé a trabajar en algo y a diseñar algo para las empresas y para el común, para la gente común y corriente. Y me inventé un cuento que se llamaba El mapa de la mente humana. Muy chévere, porque empecé con toda la experiencia, con todo el conocimiento, a hacer una parte descriptiva de lo que es los eventos y las cosas que pasan en la vida, la forma en cómo son acumulados esos eventos o clasificados a nivel mental, dentro de algo positivo o negativo, binario. ¿Y por qué escogiste ese esquema? ¿Por qué escogiste ese sistema? ¿Qué te llamó poderosamente la atención que dijiste, esta es la ruta? Eh, bueno, cuando tú estás en la mitad del pantano, tú no te das cuenta si esa es la ruta o no. Tú lo que estás es nadando para donde puedas ver. Pero yo sentía que dentro del mundo empresarial, ¿sí? Había unos niveles de ansiedad y de angustia constante, sobre todo porque el capitalismo americano es salvaje. Esto aquí es salvaje, aquí es el que pueda producir y usted es tan bueno como lo que produjo hoy. Mañana ya no vale, borrón, cuenta nueva y sigamos. Entonces, los niveles de ansiedad y angustia de la gente en las empresas son brutales. El nivel de soledad que manejan y de intriga y las presiones psicológicas que hay a nivel empresarial, a nivel corporativo, son brutales. La gente que ha trabajado en empresas sabe los cuentos, los enredos, las cosas, las agendas que hay por debajo, las intrigas, todo esto es una dinámica brutal, pero todo esto es psicológico. Entonces yo empecé a tratar de que entendiéramos una forma de poder proyectar esto. Y la otra de las cosas que me di cuenta era de que me estaba y que me afectó muchísimo con la parte forense y que fue lo que me cansó. Tal vez, yo no sé si a alguno de los compañeros míos le pasó esto, pero yo me cansé de oír el mismo cuento con diferente cara. Es decir, los pacientes llegan y uno sirve de ansiedad, pero otro que sirve de ansiedad, otro que sirve, cada uno que tiene su historia, la historia cambia un poquito allá, pero en el fondo es la misma problemática, simplemente cambia. Y llega un momento en que te cansas. Lo podríamos denominar de esta manera, como para comprenderlo un poquito más prácticamente, que te desencantaste de ese componente tan psicopatologizante, digamos así, de lo que es el área clínica, no en sí de lo clínico ni de lo individual, pero de esa parte tan enfermiza, de esa parte como se concibe el individuo en ocasiones. Sí, es cierto, es cierto. El individuo tiene la gente carece de comprensión de sí mismos, ¿sí? Y carece de comprensión de sí mismos simplemente porque los elementos que les han dado para explicar su vida son o muy complejos o simplemente no son prácticos.
¿sí? Entonces, yo necesitaba encontrar un modelo para poder ofrecer algo que la gente dijera, claro, sí, y que se identificaran con eso. Entonces yo empecé a hacer, te llamaba, el mapa de la mente humana, y yo desarrollé una cuestión muy sencilla, que era muy, pues, sencilla y compleja a la vez, que tenía sus cosas. Pasaba de los eventos a lo que se llaman las neuroasociaciones, que es la forma en cómo tu sistema nervioso percibe el mundo y lo clasifica. Lo que es para ti positivo, para otra persona es negativo. ¿Sí me entiendes? La misma experiencia para una persona es positiva, para otra es negativa, y así queda clasificada. Entonces, yo me acuerdo que cuando a mí me decían a mí, tenemos que ir a misa, oh my, para mí eso era, porque yo fui a todas las ¿Y misas. cómo te fue al final, cómo te fue con este modelo, con este abordaje, con esta aproximación? Éxito brutal, eso lo vendí yo en comprensión de lo que era la parte de mercadeo, la parte de productividad, la parte de eficiencia, la parte de desarrollo de equipos de alto desempeño, de la parte de comunicación intraempresarial. Eso era absolutamente espectacular. De hecho, uno de los proyectos más grandes que yo hice, lo hice con Avianca, en donde tuvimos que trabajar en un proyecto de transformación de la cultura. La gente que conoce en Colombia Avianca, Avianca, cuando yo estuve en este proyecto, era la empresa más odiada del país. No sé si ahora ya había cambiado, pero en ese momento nadie, absolutamente nadie quería Avianca. Entonces yo me encontré con el doctor Víctor Manuel da Pena de Medellín, que estaba de director de recursos humanos, y él me dijo, tengo este problema. Y le dije, pero ¿para qué quiere transformar la cultura de la empresa? Y me dijo, si queremos vender la empresa. Y si como está no la compra nadie. Me dijo, ¿usted puede hacer algo? Y le dije, pues déjeme, yo le paso un proyecto. Y le pasé un proyecto de transformación cultural que tenía 3 facetas en donde se dictaban unos seminarios a tres tipos de seminarios, uno de excelencia individual, otro que se llamaba desarrollo de equipo de desempeño y otro era liderazgo y transformación empresarial. Entonces, esas eran las 3 columnas sobre las que estaban las cosas. Todo esto estaba Al- pegado. Alcanzo yo a percibir que en términos de hoy en día alcanzas a realizar una idea interesante de lo que hoy se conoce como una interfaz, es decir, traer o vincular la parte clínica al contexto organizacional y social para mover esa parte de la productividad del individuo y no hacerlo como un ente tan enfermo, tan bloqueado, sino por el contrario, más movido respecto a su entorno. Correcto, es exactamente, es correcto. De otras cosas, una de las cosas que me interesaba a mí era poder encontrar alguna manera de desenchipar la psicopatología de una manera diferente y práctica, ¿sí? Entonces, el concepto es muy sencillo, eventos que eran clasificados como positivos y negativos en neuroasociaciones. A medida que tú tienes suficientes de estos eventos, empiezas a desarrollar una creencia. Y las creencias son un elemento básico del proceso psicológico. Y una creencia no es más que una sensación de seguridad acerca de algo. Puede que sea falsa la creencia, pero pues si tú la crees, para ti es verdad. Después de esa creencia viene una escala de valores, que es el nivel de importancia que tú le das, y después vienen las conductas que afectan todo. Pero en el centro de todo esto están lo que yo llamaba los principios, o llamo los principios. Y los principios son absolutamente creencias que no son negociables, no son modificables. La honestidad, el respeto, el amor, la compasión, son principios básicos que no hay puntos medios o negociables. O sos o no sos, o lo tenés o no lo tenés. Y eso Sería bastante relevante, Juan José, que nos puedas aportar en cuanto a, teniendo en cuenta toda esa experiencia, todo ese desarrollo tuyo, todas esas reflexiones que has adquirido y esa madurez a través de los años, y teniendo en cuenta cómo está la situación a partir de ahora para los que se van a formar en psicología, teniendo en cuenta todo ese desarrollo y lo actual, ¿qué ideas darías tú para la formación de los psicólogos, de las psicólogas, de nuevas metodologías o áreas del conocimiento o saberes que que se pudieran incorporar en esa formación de esos psicólogos y de las psicólogas? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué le podrías ofrecer qué tú a este pregunta tipo tan de buena. Qué personas? pregunta tan buena porque a mí me tomó 15 años de trabajo encontrar
de que todo lo que había hecho no era lo que yo quería hacer. Entonces, es muy importante. Varias cosas. Una es el que tratemos a la profesión como una profesión, con el mismo respeto, con el mismo nivel de dignidad que tienen otras profesiones, ¿sí? Es decir, significa de que tú tienes el derecho a tener una vida bien, viable, decente, a vivir bien, por entregar tu tiempo a ayudar, a contribuir significativamente en el cambio de una persona, en el cambio positivo de una persona. Entonces, una de las cosas que no enseñan o no nos enseñaron a nosotros es la parte práctica. Cómo vender, cómo mercadearse, cómo usted presentar, cómo innovar. Muy poquitas, nunca recibí una clase de innovación dentro de la psicología. Nosotros simplemente aprendíamos lo que hicieron antes de nosotros nuestros profesores, que aprendieron que fueron lo que aprendieron los profesores de los otros profesores, que fue lo que aprendieron de Freud, Carl Jung, Skinner y todos ellos, y siguen repitiendo y rumiando la misma cosa, pero llega y el mundo cambiando a velocidades impresionantes, la gente en unos conflictos diferentes, cambiando a todos los niveles de identidades, de sexualidad, de relaciones de pareja, a todos los niveles el mundo cambiando y nosotros seguimos con el mismo cuento, echando el mismo cuento, montados una de las cosas que más me preocupan a mí y que siempre me preocuparon de la psicología es que los psicólogos tenemos esa habilidad para meternos en nuestra propia burbuja y vivir en ella. Entonces, nosotros nos reunimos los psicólogos con los psicólogos y entonces hablamos de psicología y entonces nosotros tenemos nuestro propio lenguaje y nosotros nos entendemos y nosotros nos damos la validez o no. Pero cuando entras a confrontarte con el mundo afuera, te encontrás con que tu profesión no es lo que tú pensabas, con que no tiene el respeto que vos crees que se merece, es más, que necesitas que se merece para poder tú tener un nivel de vida y un nivel profesional que sea respetado, que sea apreciado. ¿Sí me entiendes? Y Entonces, en cuanto a eso, y quizá resumiendo ese aspecto tan profundo que estás mencionando de todos los conflictos que han habido a lo largo del desarrollo de la psicología como práctica, como disciplina, como ciencia, ¿qué consideras dentro de tanta profundidad, tanta amplitud? ¿Qué sería eso tan esencial de la psicología o de las psicologías en plural? Porque hoy se habla más en plural de los saberes psicológicos. ¿Qué sería esa parte tan vital, tan esencial para ti? mira, yo creo que una de las esencias del poder ofrecer tu profesión como una herramienta de trabajo en el mundo real es el que tenga respuestas. La gente no necesita saber cuántos títulos tú tienes. La gente nos, a la gente no le interesa cuánto sabes tú. A la gente lo que le interesa es cómo los puedes ayudar. Adivina qué pasa con las empresas. Es exactamente lo mismo. Entonces hay mucha gente llena de pergaminos y con una capacidad léxica muy, muy grande, pero no pueden, hay un eslabón perdido entre la parte intelectual, emocional y cognitiva con la parte práctica de la vida. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que abordar, tienes que ponerle el micrófono. Ah, te perdí. No te oigo. ¿Se alcanzó a escuchar antes de que se interrumpiera la señal cuando dijiste que en las empresas pasa exactamente lo mismo? A partir de allí pienso que se interrumpió una vez más la comunicación, la señal Qué de falla. la Bueno, grabación. te cuento, las empresas son algo muy sencillo. Es una idea con un producto o con un servicio y en la mitad hay un poco de gente que ejecuta esto. Y como es gente, todos tienen las mismas variables. Es más, todas las personas que trabajan con empresas se dan cuenta que los problemas de las empresas son la gente, que la gente son las que no hace lo que tienen que hacer o que cometen los errores. Entonces, el trabajar con la gente es muy interesante, pero en las empresas quieren agrupar a todo el mundo y resulta que todo el mundo es un individuo y ese individuo tienes que darle su respeto y ese individuo tiene que comprender y profundizar en por qué está allí, por qué está en esta empresa,
¿Por qué está aquí y ahora haciendo lo que está haciendo? Uno de los problemas que que tenemos nosotros como psicólogos, y que es una de las preguntas que te hacen los pacientes indirectamente, porque muy pocos pacientes tienen la capacidad de decirte, yo quiero ser feliz, pero no sé cómo, ¿sí? Yo tengo un historial, tengo un proceso de vida y yo quiero ser feliz. No he encontrado cómo, no he encontrado el método, no he encontrado la cosa. Y mucha gente no tiene el tiempo porque están sobreviviendo. Entonces, esas preguntas que son de profundidad, que son la esencia por la que tú vives, son las que te motivan, son las que te hacen despertarte, son las que te hacen luchar ante las cosas que parecen imposibles, nosotros no las estamos solucionando. Las preguntas de fondo, ¿te refieres a las preguntas que son del fondo, que son las Las que de causan verdad. la realidad? ¿Qué otras áreas para una persona como tú de un desarrollo tan intenso y que te has hecho tantas preguntas desde muy pequeño, desde muy joven y te las sigues haciendo en esta etapa madura de tu vida con mayor experiencia? ¿Qué otras áreas del conocimiento te han aportado a ti? No solamente hablando de lo psicológico, pero sumando todas las disciplinas humanas, los saberes, ¿qué otras áreas te han aportado a ti en esa construcción personal, Ya te profesional? digo cuál es y tal vez es el área más importante, es el manejo de los miedos. Eh, Al psicólogo no le enseñan eso. El miedo es algo, es un elemento absolutamente natural, pero es paralizante. Y te puedo decir con conocimiento de causa que la gran mayoría de las personas en el mundo las consume el miedo de lo que pueda pasar. Y están viviendo en el futuro, en algo, una tragedia que están viviendo, o están viviendo en el pasado, pero nunca están ni aquí ahora. Y la carencia de nosotros establecer ese puente para poder que la persona haga conexión con esas preguntas profundas, el por qué esto está aquí y ahora y qué puede hacer para cambiar eso. ¿Sí? Y ofrecer unas herramientas que la persona sienta que está haciendo un progreso, son algo que nosotros no vemos, por lo menos desde el punto de vista de psicología aplicada. ¿Sí? Psicología. ¿Qué hay que hacer como psicólogo, como estudiante de psicología, como nuevo egresado? ¿Qué hay que hacer? Perder el miedo. Perder el miedo no significa de que usted no va a sentir miedo. Significa que usted lo siente y con miedo y todo se avienta. Y con miedo y todo, usted habla y dice lo que necesita, lo que está en su corazón, lo que usted quiere decir y lo que está en su conocimiento. Usted ofrece algo y esta es la parte clave. O, pregúntese siempre qué puede ofrecer usted desde su punto de vista que puede marcar una diferencia en los demás. Y cuando usted encuentra de eso, de esa resolución de usted, de resolver ese conflicto de usted con usted, miles, si no millones, miles de personas están en ese mismo punto. Ahora, como nosotros tenemos unas herramientas de introspección un poquito más altas, por, simplemente por el quehacer nuestro, por el estar hablando, conversando, por estar interactuando, nosotros podemos marcar una diferencia más grande. Entonces, la otra cosa es que hay que Y perder el algo, respeto. algo, Sí, dime. algo que tiene que ver mucho con eso que estás planteando, bastante relación con ese aspecto. ¿Cómo has manejado lo actual, lo desde al año pasado, del año anterior, 2020, una pandemia que no pasaba por la mente de muchas personas del común y el confinamiento y estos aspectos tan asfixiantes contemporáneos? ¿Cómo te has adaptado a este nuevo ambiente desde el año pasado? Una persona como tú, ¿cómo lo ha logrado hacer? ¿Cómo lo has manejado? Bueno, yo te puedo decir varias cosas. Una es que yo soy un afortunado y he sido bendecido. Yo tengo una estrella en mí, primero que todo porque yo soy hijo único. Entonces yo nací solo. Entonces estar solo para mí es más de lo mismo. Uno. Dos, yo he desarrollado mi propia empresa, mi propio sistema de producción en donde yo controlo mis variables y las he aprendido a través de golpes muy duros, pero la parte de confinamiento, yo tengo una fortuna muy grande, hermano, es que yo deliberadamente salí a buscar lo que yo quería, pero no quería en términos de cosas o en términos de dinero. Salí a buscar lo que yo quería en términos de emociones, a nivel emocional específicamente. Yo quería sentirme parte de un equipo,
pero íntimo. Yo quería tener una relación muy cercana con una persona que yo amara con todo, entregarme a algo sin doble agenda, sin enredo. Estos somos. ¿Sí? Y logré encontrar a una persona, lastimosamente no fue Mechis, que la conocen muchos de allí. Yo con ella después nos abrimos y nos divorciamos, crecimos aparte. Es una gran persona, Mechis, absolutamente espectacular. No era para mí, pero yo encontré después una persona así que sí era para mí. Con ella tuve mis hijos y mis cosas. Encontré también que mi profesión no me puede encasillar. Y eso es una de las cosas que le sucede mucho a la gente. Que es que cogen el título o la profesión y lo convierten en una jaula. Yo no puedo hacer eso otra cosa. Yo no puedo hacer porque yo soy psicólogo. Yo soy... No, usted es un ser humano y usted vino aquí para crecer. ¿Cuál es cuál es la sensación más específica mía que me trae a mi felicidad? Y esto me lo enseñó fue mi papá. No me lo enseñaron fue nadie en la universidad. Ninguno de los excelentes profesores que tuvimos me lo enseñó mi papá. Mi papá venía cada noche, cada vez, no toda la noche, pero la mayoría de las noches, y yo lo escuchaba desde que era chiquitico. Y me decía, oíste, Juancho, Juancho. Y yo, ¿qué pasó, viejo? Me decía, ¿qué aprendiste hoy? Y no se iba. Él no se iba sino hasta que yo le respondiera algo. Y podía ser una estupidez, pero yo tenía que demostrarle a él que yo había aprendido algo. Puede ser Es aprovechado cada día. todos los días. Él me preguntaba, ¿qué aprendiste hoy? Y al final, cuando él me decía, ¿viste? Hoy sos mejor que ayer. Creciste. Y se iba. Entonces ya después venía el tiempo y ya ahí viene el viejo, pucha, ¿yo qué aprendí? ¿Yo qué aprendí? Entonces, y ese ejercicio de preguntarme, pues lo que mi papá me dio a mí fue las llaves del éxito. Te voy a explicar por dónde. Las llaves del éxito es la parte que yo valoro más y que me trae más felicidad en mi vida, es el crecimiento, es el crecer en la relación, es el crecer económicamente, es crecer una empresa, es crecer una idea, es crecer un proyecto, es crecer en términos de número de pacientes, es crecer en términos de número de empresas que has trabajado, es crecer. Cuando yo crezco, me siento feliz, ¿sí? Y mucha gente confunde la cosa, pero por eso es que cuando tú compras algo, aunque sea temporal, te sientes feliz. ¿Por qué? Creció, tu deuda creció, pero creciste, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí crecer se convirtió en una parte fundamental de lo que yo era. Yo necesitaba crecer y El crecimiento. Crecimiento constantemente, constante. emocionalmente, ¿Cuál? intelectualmente, espiritualmente, físicamente. Yo quiero ser activo, quiero tener mucha energía y siempre estoy cambiando conceptos de cómo me veo a mí mismo y cómo veo el mundo. Muchas personas se cansan mucho. Y entonces yo dictaba seminarios de 3 días seguidos y me decía, ¿usted cómo es que no se cansa? Y decía, porque es que el concepto suyo es que usted es una batería que se despierta cargado y que a medida que va pasando el día se le va acabando. Y al final del día usted ya está agotado y cansado. Y ese concepto funciona y por eso usted se comporta así. Mi concepto es, yo soy como el dinamo de un carro, que entre más vueltas da, más carga tiene. Y entonces yo me iba cargando a través de los seminarios y yo terminaba con más energía que con la que empezaba. Y la gente me decía, ¿usted cómo puede hacer eso? Y yo le decía, no es que, no es, es la forma de ver, es la forma de volver algo práctico y cambiar. Usted cambia el chip, cambia el paradigma, cambia la forma de verlo y todo cambia. Y eso era lo Y que en, todavía me y en fascina. esa Y en esa fascinación por la vida, por ese, como tú lo llamas, ese crecimiento constante que no ha parado, ¿cuál consideras que ha sido el aporte más significativo tuyo a tu entorno o a la disciplina en general? ¿Cuál es ese aporte que te hace sentir más satisfecho, más pleno de todos los aportes que has logrado realizar en tu vida en un recorrido tan diverso como Sí, yo lo alcanzo a percibir? ¿Cuál es ese aporte tan clave allí, yo no sé porque yo, tan no, yo nunca he significativo? mirado, mira, hay algo muy importante. Para mí, la aceptación social es algo irrelevante. Yo nunca la he buscado, no es algo que a mí me interese. De hecho, los títulos me molestaban al principio mucho porque pues el cuento de que yo era, sobre todo porque yo encontraba el vacío mío y yo decía,
esta forma como esta gente interpreta la vida no es todo lo que es. Entonces, ¿qué ha sido el aporte más grande que yo he dado a mi vida? Mira, yo me he encontrado todavía me encuentro a veces por ahí, me encuentro gente que recibió seminarios míos hace 20 años y me dicen, yo me acuerdo de lo que usted dijo hace 20 años porque en ese momento cambió mi vida. Eso para mí es invaluable. Cuando un concepto de la forma de ver el mundo, de verte a ti mismo, con la forma de interpretar tus emociones, tu conocimiento y tu existencia, cuando tú la aportes y la entregas y alguien dice, claro, eso es, y como que desenchipas un nudo que ellos tienen y esa gente florece. Y florece porque empiezan a buscar nuevas alternativas en su vida, nuevas formas de ver las cosas. Entonces, el aportar una opinión, porque no es más. La gente piensa que es una cuestión muy... No, no, no. El psicólogo presenta una opinión educada, pero es una opinión con una metodología que la gente puede utilizar o no, que tú estás resguardando para que la gente trate de hacer eso. Pero el psicólogo tiene una capacidad increíble y te voy a explicar por qué. Y este tal vez es la parte más esencial de todo esto. El estudiante, el maestro solo aparece cuando el estudiante está listo. No antes ni después. Entonces, el psicólogo, cuando una persona llega donde ti buscando ayuda, está en un momento de absoluto y total desespero, porque no encuentra nada más. La persona ha tratado todas las cosas, inclusive ha estado en religiones y vainas y siente que sí, que mientras está en una cuestión religiosa y la cuestión, pero después eso le va, si se llega a medio separar de allí, se siente perdida. Lo mismo le sucede a las empresas. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que a mí me pagaban por hablar y dar unos seminarios donde hay empresas con 20.000 personas, ¿y cómo es posible que entre 20.000 no puedan solucionar un problema y tengan que traer un loco de afuera para que Alguien externo. a un externo que venga y les diga, ¿ustedes por qué no miran esto de este lado? Ah, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí, a mí siempre me ha sorprendido eso, de que la falta de curiosidad de la gente por mirar, miremoslo de este lado, de pronto no funciona, pero miremoslo de este otro, pero de pronto tampoco, y sigamos mirándolo para ver cómo podemos crecer por fuera de este problema y solucionar problemas. Esa es una de las formas, creo que hay que aportarle al estudiante, hay que aportarle al profesional que está saliendo, porque si él ve, si se siente atrapado por su profesión, es un error. La profesión debe ser un trampolín de donde tú saltas hacia el mundo, no que te atrapa dentro de unas barras de conocimiento y de estructura que inhiben tu propio crecimiento como persona y como ser humano. Y si te inhiben allí, mira, cuando tú dejas de crecer, te empiezas a morir. Así de simple. Así sea emocionalmente, así sea intelectualmente o así sea financieramente. Y para ti, Juan José, y lo acabas, recién lo mencionas como persona, como individuo, como ser humano, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida hasta el momento? De todo lo que has logrado hacer, de todo lo que has aprendido, absorbido y desarrollado en tu vida, ¿qué es eso que te ha apasionado más fuertemente a ti en tu vida como persona? Hay una cosa muy interesante. La pregunta tuya es absolutamente espectacular. Te voy a explicar por qué. Porque la pasión es una trampa. Constantemente nos repiten, usted tiene que hacer lo que le apasiona y mientras usted haga lo que le apasiona, todo lo demás va a aparecer en su vida. No, usted tiene que hacer algo porque usted es bueno, bueno, de manera que el mundo esté dispuesto a pagarle por eso y descubre usted que tiene más de una pasión. ¿Sí? Entonces hay personas que son apasionadas por el arte. A mí me apasiona el arte. Para mí un músico es algo absurdo que una persona del silencio y una emoción saque una canción. Eso para mí es inexplicable. Para mí es mágico.
¿Sí me entiendes? Pero el problema de la trampa de la pasión, ¿sí? Es que lo han colocado como uno de los requisitos para ser feliz. Y resulta que hay muchas personas que tienen la pasión y no tienen el talento. Entonces la persona quiere hacer algo que le apasiona, pero la vida le está diciendo, sí, muy bonito, pero no es el estándar para que usted marque la diferencia que le va a traer a usted la felicidad que usted quiere. Entonces, hay que ser un poquito más prácticos en la vida, más sentados en la realidad, ¿sí? Sobre todo, eh, no temer a las dificultades. Las dificultades son absolutamente donde están las respuestas. Yo he oído un personaje que decía, y decía lo siguiente, todo lo que usted quiere, escúcheme esto que es muy importante, todo lo que usted quiere está al otro lado de su miedo. Todo. Si usted quiere triunfar en su vida, mire a qué le teme, qué es lo que usted lo inhibe. Y al otro lado de eso está su triunfo. Y así es. Entonces, yo eso lo aprendí muy temprano en mi vida también. Porque a mí siempre me gustó salir cuando era muchacho con mujeres bonitas. Y entonces mi mamá me decía a mí, pero Juan José, ¿usted por qué tiene que salir con mujeres bonitas si la belleza se acaba? Y yo le decía, sí, mami, por la figura no. Que sacan mis amigos con las feas, yo salgo con la bonita. Y yo me montaba en el bus para ir a la universidad, al principio, que después compré un carrito desbaratado, pero yo llegaba a la universidad en un carro. Era de cuarta mano, desbaratado, pero en carro. Y yo me montaba en el bus para ir a la universidad. Y si había una muchachita que me gustaba y no me miraba, yo iba y la pisaba. Y le pegaba un pisotón y ahí empezábamos la conversación. Entonces, y pasaba buenísimo y conocía a la gente. Entonces yo me di cuenta de que yo lo que tenía, que el principal enemigo que yo tenía era yo, que no era ni mi medio ambiente, ni mi profesión, ni donde yo había nacido, ni nada de eso, nada de eso. El que colocaba los límites, el que bloqueaba mi vida, era yo. El que interfería con mi futuro era yo. El que jodía las cosas, el que saboteaba los procesos para yo ser feliz, era yo. Entonces, si yo era el enemigo, vamos a darle por donde es y a enfrentarme. Y empecé a enfrentarme, a enfrentarme. Y lo interesante de enfrentarse a los miedos es que cuando vos ya le coges el tiro, a medida que vos sentís algo miedo, vos sabes que es por allí que tenés que irte. Y eso es muy interesante, porque hay momentos en la vida en los que uno dice, y, y, y no, te garantizo, y te doy testimonio, muchas veces me he equivocado, y muchas veces he metido la pata hasta el cuello, y he tenido que salir, pues, y vuelvo a salir, y vuelvo otra, y tengo experiencias increíblemente difíciles que me sucedieron después de haber abierto una nueva área en mi vida utilizando la psicología. Yo empecé a salir en el show de Cristina aquí en los años 90. Yo empecé a salir, yo era el psicólogo. Asunto el cual llamó la atención de profesores y profesoras por aquellos Me entonces en la imagino, época de los 90. claro Decían, que sí. por allí vi a Juan José Agudelo en el show de Cristina, decía el Sí, profesor o la profesora sí, en aquella claro. época. Y entonces a mí me decían, ¿y a vos no te preocupa qué irán a pensar? Le digo, no, lo que la gente piense de mí es el problema de ellos, no es el mío. Si y no me importa, nunca me ha importado. Entonces, yo iba, porque yo tenía algo enfocado y era que yo quería en ese momento ser reconocido como una autoridad. Y para eso vos tenés que exponerte. Y cuando te expones, te tiran piedra. Al árbol del que tiene frutas al que le tiran la piedra. ¿Sí me entendés? Pero a mí eso me resbalaba, porque ellos no están bien. El día en que mis profesores o mi gente o cualquier persona me pague las cuentas, le pongo cuidado. Pero como no me las pagaba, yo me las tenía que pagar yo mismo. Entonces yo tenía que meterme al cuento y salir allá. Juan José, y si no sin antes agradecerte, porque es fascinante haber hecho esta reconstrucción de esta particularidad tuya como persona, como psicólogo que has vivido de una manera distinta tu profesión y tú lo has, creo que narrado en distintas líneas de esta interacción, de esta entrevista,
Si hay algo que se me haya escapado a mí que aún quieras acotar o alguna contribución antes de culminar este precioso tiempo contigo, adelante. Algo que Un quizá no minutico, hayamos abordado. es un minutico y es muy sencillo. La educación de la Universidad del Valle es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Lo mejor. Y la razón por la que yo lo valoro tanto es porque yo abracé, abracé con pasión, con entrega total esa vivencia. Esa vivencia, me entregué a ser un estudiante de psicología y a ser psicólogo, a ser una nueva persona y encontrarme esa variedad, esa riqueza intelectual y emocional de allá. Entonces, para mí es lo mejor que me ha pasado. La Universidad del Valle es transformadora, es un sitio transformador. Cuando tú me dices que ahorita van a hacer facultad, para mí siempre fue, para mí era irrelevante si era de facultad. Es la riqueza de la interacción humana y de conocimiento que esta gente tiene. Es el saber mismo el que cuenta allí, independientemente en qué escalafón esté. Sí, pero hay un problema, que te enseñan, y ese es uno de los errores que uno comete, que yo cometí, y es que es el árbol del conocimiento. Entonces, tú te metes en el árbol del conocimiento y entre más conoces, menos sabes. ¿Sí me entiendes? Pero en muchas ocasiones se olvidan que en la universidad hay el árbol de la vida. Y en la vida es la parte donde vos tenés que juntar las raíces de los dos para que den los frutos que tú quieres. El vivir no puede ser apartado de tus conocimientos ni de tu ser. Tiene que ser parte de tu identidad. El verte a ti siempre, aún en el hoyo más profundo, como un triunfador, como una persona que va a salir adelante, como una persona que va a marcar una diferencia, como una persona única y que está constantemente con la curiosidad por proveer y dar lo mejor, es esencial. Entonces, yo le digo a la gente, si tú tiene el privilegio, porque es exactamente eso, el privilegio de usted haber sido aceptado en la facultad de psicología de la Universidad del Valle, usted es una persona que ya no se puede quejar de nada en su vida, porque las herramientas y todo está allí. Está en bruto, hay que pulirlas, Hay que pulirlo. pero hay que pulirlas. Pero hay Así es. tanta riqueza de conocimiento, hay tanto potencial, hay tanto amor, hay tanto poder ahí acumulado, que el desperdicio, el encontrar compañeros que no han podido salir adelante, que han encontrado dificultad para vender su profesión, para mí me parte el corazón, porque no han podido establecer el árbol de la vida con el árbol del conocimiento, no han podido juntarlos para crear ese híbrido que es la vida de una persona que triunfa, que sale adelante, que vive plenamente. Uno de los errores que yo cometí por muchos años era que me decían a mí, pero entonces, ¿qué le dices tú a la gente que debe hacer? Porque uno quiere que los hijos de uno sean felices y es un error fatal. Nosotros, los hijos la función de uno como papá y la función de una facultad, no es que la gente sea feliz, ni es que los hijos sean felices. La función de uno es que los hijos sean capaces de sobrevivir después de que usted no esté. Entonces, después de que todos los profesores se vayan, se mueran, se acaben, todas las cosas, y dentro de 50 años, esos muchachos que están hoy en día, la parte clave de ellos es si ellos han sido capaces de coger esos conocimientos de la psicología y convertirlos en un elemento práctico y digno de su vida, con los cuales crear una familia, una empresa, una industria y generar un sistema de supervivencia en el que todas las personas que ellos toquen queden mejor después de que ellos intervinieron en ella. Eso no, Gracias, gracias, definitivamente gracias por tan interesante contribución, la que nos has obsequiado de una manera tan amable, tan cálida. Eres muy amable, muy agradecido estoy por haber compartido este tiempo y haber permitido capturar, recopilar este matiz interesante en lo que respecta de ti, estimado Juan José, con el desarrollo, la historia tuya de ese campo fascinante de los saberes psicológicos. Eres muy amable y de veras muy agradecido por este aporte tuyo el día de hoy. bueno, Albert,
a ti y a esta labor que estás haciendo, que es, mira, mis respetos, es admirable. Personas como tú son los que hacen que el mensaje siga. Así de simple. Un abrazo a todos, los quiero mucho a todos y tú que eres una persona excepcional, estás haciendo algo único.